Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:35 de la mañana, esto es Pauta de Análisis y ya está con nosotros como cada martes Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro panelista aquí en Radio Pauta. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias. Oye, ustedes conversemos. Sí, pues la escuché haciendo análisis hace un rato muy bueno. Sí, ¿qué te ¿Sí? parece? Pero, Sí. ¿las puedo entrevistar yo a ustedes? Sí, ¿no? dale, Sería sí, ideal. sí, Sería no. ideal. Somos buena dupla nosotros. Excelente. ¿Estás de acuerdo con nuestro planteamiento? Histórica, Oye, como dirían las nuevas generaciones. Oye, Histórico. voy a leer, eso sí, un post que escribiste en X. En la cuenta pública también da cuenta de que le estaba faltando un empujón a la campaña de Vinter para la primaria. Una derrota de Vinter es también la derrota de la apuesta frente amplista por la hegemonía de la izquierda. ¿Tú encontraste que fue un empujón del presidente a la candidatura de Vinter, más allá del abrazo que le dio en la entrada cuando estaba Vinter en la comisión de Pórtico? O de Reja, no sé en cuál de las dos está, no me acuerdo, pero él le dio y hubo toda una polémica de que si esa era utilización del cargo de diputado, etcétera, pero le dio un buen abrazo. A ver, vámonos. ¿O fue más que eso? Un minuto un poquito más atrás. Yo creo que todas las cuentas públicas del presidente Boric durante su gestión han estado marcadas o digámoslo incluso horquilladas por la elección que viene. La primera cuenta pública vino el plebiscito de salida número 1, la segunda cuenta pública del 2023 venía el plebiscito del apruebo y el rechazo, que no nos olvidemos era un momento muy complejo para el gobierno, es decir, su opción era perder, pero perder ganando el apruebo era terrible para el gobierno y logró, por lo tanto había una elección, después vino la elección municipal y de gobernadores, también marcó, y ahora es la elección presidencial. Entonces, ese es el trasfondo de todas las cuentas públicas que ha tenido el presidente y un trasfondo que es inédito, que nadie más inédito e innegable. E ingenuo sería pensar de que el presidente no iba a tenerlo en mente cada una vez que tuvo sus cuentas públicas más allá de la performance que haya tenido. Dicho eso, y en ese contexto, evidentemente el presidente hace un guiño y empuja la primaria del oficialismo por dos cosas, creo yo. Una, porque es una primaria que no ha aprendido lo suficiente y eso es un desgaste y un problema para el oficialismo en su conjunto. Y dos, creo que la que estaba más débil era la candidatura de Gonzalo Vinter. Eso, de alguna manera, en la noche, cuando salen los datos de CADEM, refrendan mi intuición. Pero también pasa que el presidente después, analizando estas cosas, pasa que el presidente después, no sé si planificado o de manera un poco ansiosa, sale en la noche haciendo una segunda cuenta pública. Algo que ha hecho, hay que decir, también como cadena una tradición, nacional, claro. Pero que esto también es nuevo. También es nuevo. Y que tiene que ver un poco, voy a decirlo, con la desconfianza que les produce en general a este gobierno la forma en que los medios cubren sus discursos y en este caso cuenta pública, porque lo que hace es como, yo les voy a contar en la noche el resumen de lo que yo dije. Más que el gobierno es el Frente Amplio. Bueno, tiene un ideólogo detrás, que es Pablo Iglesias, que tiene una mirada, se ha escrito mucho sobre eso. Si después de 2 horas y media que tienes un discurso en la mañana cubierto por todos los canales, casi en cadena nacional, tú consideras que nuevamente tienes que contarle al país un resumen de lo que dijiste porque no confías en cómo se transmite, ¿no? En la interpretación, efectivamente. Ahora, en este caso fue una cadena nacional donde el foco estuvo puesto en llamar a participar en las primarias también. O sea, sí. De alguna manera y aquí fue un poco más amplio, ya no fue solo guiños al mundo o a la base, digamos, más electoral del Frente Amplio en rigor, que son los más jóvenes de izquierda, sino que ya fue al conjunto del mundo que se define como de izquierda o centro izquierda y ahí hace un guiño más grande a la primaria. Entonces, con todo, lo que quiero decir es que... Solo breve. No se está tropezando ahí Gabriel Boric con la misma piedra que se tropezó para el proceso constitucional, es decir, que al entrar él a pedir o hacer este guiño a las primarias, termine siendo estas primarias también una evaluación a él, a su gestión y al gobierno. Entonces ya no convoca ampliamente y no le sirve ser solamente el 30% a la primaria. Bueno, esa fue mi segunda reflexión respecto a la cuenta pública. Porque te encuentro Nosotros razón. estamos igual de ansiosas que razón. Que el presidente y que Elín Matei. Claro, que encuentro razón. Sí. Y de alguna manera mi reflexión después de eso y del despliegue mediático que está teniendo el presidente, no solo con la cuenta pública, sino que también con la cadena nacional, después el despliegue que ha tenido hoy día en algunas radios, va a seguir con otro despliegue en televisión, probablemente hasta que nazca su hija. Evidentemente el presidente ha decidido entrar en la campaña, y ha decidido entrar en la campaña igual como decidió entrar en el plebiscito 1,
Y digámoslo, el presidente es un gran campañero. Yo creo que en el plebiscito 1, cuando deciden entrar en la campaña, muy empujado por George Jackson, todavía pensaban que la daban vuelta, con esa ingenuidad de la juventud, pero pensaban que lo podían dar vuelta. Yo creo que en este caso el presidente ha decidido entrar a la campaña porque ve que la campaña está muy apagada, muy complicada, y que el hecho de que esto terminara en algo que hoy día es una hipótesis que no es para nada descabellada, eventualmente en 2 candidatos de derecha en segunda vuelta, es un rotundo fracaso, no solo para el gobierno, sino también para la aspiración que tiene el presidente de conducir a un amplio arco del mundo de izquierda, ¿verdad? Y unificar esa izquierda, porque si eso termina pasando, lo que va probablemente a suceder es que va a haber una diáspora y una reinvención de la izquierda, y quien termine liderando lo que fuera la futura oposición es algo que está en duda. Entonces, sí, creo que el presidente ha decidido entrar en campaña porque no ve que esto esté suficientemente prendido, y también corriendo el riesgo, como dices tú, Claudia, de que la elección termine siendo una suerte de plebiscito al gobierno, o la participación misma, que es el gran problema que tienen. Ahora, el otro que tengo duda, lo planteo como pregunta, es si lo que él hace es hacerle un guiño a Gonzalo Winter. ¿Por qué lo digo? Porque a diferencia de otros presidentes, el presidente Boric a los 3 candidatos les debe mucho. A Gonzalo Winter su amistad. Gonzalo Winter fue la persona que cuando eran compañeros de universidad, Gabriel Boric envió a trabajar a Punta Arenas para que hiciera campaña, ¿no es cierto?, como diputado. Es decir, no son amigos históricos, pero son amigos muy, muy cercanos. De hecho, es de los mejores amigos del presidente. Carolina todavía vino a salvarle el gobierno, comillas, después de la derrota. O sea, no es cualquier persona, y se hicieron muy amigos. Y Janet Jara llevó adelante la única reforma realmente potente del gobierno. Entonces, no sé si él puede hacer el guiño solo a Gonzalo Winter, porque a las otras 2 candidatas también le debe mucho. Pero es cierto, por lo menos... Esto nombró también y se detuvo en la reforma previsional, y eso es... No, sin duda, no es un Jara, no es alguien más. No es un guiño solo a Gonzalo Winter, y de hecho creo que el presidente tiene esa sensación de deber o de que les debe mucho, ¿verdad? Y en la cuenta de la noche o en la cadena nacional de la noche fue más explícito en hablar en un sentido amplio, ¿verdad? Y no necesariamente a la base electoral. Y por lo tanto no es solo a él, pero es a la base electoral para movilizarla también, ¿ya? Y entonces cuando hablamos de tema de aborto en 3 causales, si ustedes miran, o sea, aborto, perdón, libre o con fechas, como queramos llamarlo, cuando ustedes miran los datos de las encuestas, el grupo de 28 o 29 y menos años es un grupo que tiene un nivel de adhesión al aborto libre, a la despenalización del aborto muy, pero muy alto. Y ese es el grupo, en el mundo más bien de izquierda, centro-izquierda y algunos no identificados, que se moviliza a votar. Cuando ustedes miran las encuestas, se dan cuenta que de alguna manera no es un problema respecto al tema Israel-Palestina, no es un problema de quién adhiere o no, o qué nacionalidad tiene cada uno de los que toman posiciones, sino que los grupos más jóvenes tienen un nivel de adhesión mayor claramente o superior a la causa palestina que a la causa, digamos, projudía en la lógica del conflicto en el que estamos. Entonces son guiños a ese mundo que ayudan a movilizarlo. O sea, lo que hace el presidente es aleonar a sus huestes, por una parte, y por otra... también acorralar a la derecha, o sea, le pone puntapeuco, el aborto también los pone en una posición incómoda, los arrincona y los hace... Ahora, puntapeuco realmente los arrinconó, y nosotros entrevistamos temprano al senador Manuel José Sandón, presidente del Senado, porque lo quiero llevar hasta ese lugar, esa es la importancia que tiene. Estaba muy molesto, muy enojado, y decía que esto le va a costar muy caro al gobierno. O sea, las declaraciones que hizo insistentemente era como que declaración de ahora, guerra, tengo, como ahora tengo reunión, nos vamos a tener que juntar porque está enrarecido el ambiente, esto me dejó la escoba aquí, y el gobierno no se da cuenta que por un gustito personal puede en el fondo arriesgar todo lo que le queda de su agenda legislativa hasta los 9 meses de gobierno. Entonces, y Evelyn Matei ayer se salió de eje también. Claro, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque, como lo decíamos con la Claudia, en general, ese sector Chile Vamos, centro derecha, había quedado como redimido de alguna manera después de Sebastián Piñera, de los 2 gobiernos y de los gestos que hizo y de las medidas que tomó Sebastián Piñera en el tema de derechos humanos. Entonces, ¿por qué les desespera tanto esto? Bueno, ¿O es porque tienen a José Antonio Cast ahí pisándole los talones? Habría que preguntárselos a ellos, pero tengo la impresión de que el presidente y el gobierno sabe que es algo que le mete una quilla a la derecha, que hace reaccionar de una u otra manera a los candidatos de la derecha. Y en este caso creo que la quilla se la quieren meter fundamentalmente a Evelyn Matei.
es bastante evidente, por lo menos para mí, que al gobierno, a quien quieren perjudicar o a quien ven como su principal rival en estas elecciones es a Evelyn Matei. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque ven que José Antonio Kast eventualmente es más derrotable en una segunda vuelta que Evelyn Matei. Eso es un dato de la causa. El presidente ya lo derrotó. José Antonio Kast ha perdido. Pero el país cambió. Bueno, sí, pero por eso es un tema de probabilidad. Pero también José Antonio Kast perdió la segunda elección del proceso constituyente y ha perdido 2 elecciones. Entonces el oficialismo cree que es más derrotable. Y segundo, y aquí esto es más especulativo, tengo la impresión de que para el mundo de la izquierda tener o ser una futura oposición a un gobierno de José Antonio Kast es más atractivo que ser a un gobierno que de alguna manera u otra le prestó algo de ropa al gobierno en momentos difíciles, digámoslo. O sea, los ayudaron a aprobar la reforma previsional, o sea, estuvieron en la lógica de los acuerdos mucho más que el mundo de Kast y por lo tanto acá se lo pueden impugnar más y eso puede generar un mayor nivel de tensión social. Entonces, hay algo ahí que da vuelta y que creo yo que más tiene que cuidarse de no pisar el palito es la candidatura de Chile Vamos, particularmente Evelyn Matei, porque José Antonio Kast está bastante aplomado y no responde y no cae en estos juegos, ¿te fijas? Entonces creo yo que aquí el error de la candidatura de Evelyn Matei tiene que ver con pisar estos palitos y entrar en una tensión con la vocera de gobierno que creo que no le aporta, porque al final del día la pregunta va a ser ¿con quién están las mujeres en una eventual segunda vuelta? Imaginémonos además en una segunda vuelta de derecha. Ya. Van a estar con una mujer que está más cercana a las causas, ¿verdad? A los derechos, no sé, los legítimos avances que han tenido las mujeres, o va a estar con quien eventualmente ha criticado, ha cuestionado o pone en riesgo ciertos avances de las mujeres, como pasó con el segundo proceso constituyente. Lo natural sería que la candidata Matei se apoyara en las mujeres, ¿verdad? Y marcara un dique, una diferenciación con José Antonio Kast. Pero desde el momento que tú mandas a callar a una mujer, te pone en una posición de debilidad importante, porque el día de mañana, ¿cómo le va a enrostrar a José Antonio Kast querer retrotraer derechos de las mujeres, ¿verdad? Y afectarlas, si también esta cuña tan nefasta como salir a mandar a callar a alguien, que no es lo mismo que confrontar por ideas, confrontar que está por bien, temas, que no tiene que ver con ser supuesto. mujer u hombre, es la idea de mandar a callar. Lo que uno supondría o esperaría o apostaría es que el negocio de Chile Vamos, y para ponerlo en frío, es que el que mande a afectar a las mujeres en algo sea José Antonio Kast. Entonces creo que desde esa perspectiva es un error estratégico y el gobierno logra un punto al hacer que pise el palo Chile Vamos, y también José Antonio Kast logra otro punto porque él no pisó el palo y más bien siguió discutiendo respecto a los temas que propuso el gobierno. Entonces estamos en un momento interesante y lo que estábamos viendo es un presidente que entra a la campaña para ponerle más tensión dramática, para ponerle más presión a la olla, porque hace una semana, y conversamos, y hace 2 también, empezamos a hablar de que no había tensión dramática en el oficialismo. ¿Te fijas? Entonces, la tensión dramática es lo que moviliza. Cuando tú no tienes nada en juego, nada en riesgo, no te mueves. Entonces, si acá pasan 2 cosas. Uno, que la gente da por hecho o por descontado que quien gane en esa primaria no tiene ninguna opción en la segunda vuelta, por lo tanto, ¿para qué voy a ir a votar? 1. Y 2, incluso si ganara Janet Jara, eso no arriesga la posibilidad de que ella sea presidenta, por lo tanto no hay temor al triunfo de Jara. Bueno, entonces tú dices, ¿por qué se va a movilizar la gente? Y eso es lo que hoy día el oficialismo empieza a mirar con fuerza, porque lo que pasó, y aquí me voy a ir de tesis, pero una tesis bastante comprobada, Por que favor. para la primaria del presidente Boric con Daniel Jadot pasaron 2 cosas. Uno, que el presidente Boric logró instalar una agenda de cierta esperanza en un país que venía saliendo de la pandemia, ¿verdad? Con el resto del estallido social, y que quería mirar, ¿verdad?, algo positivo en adelante. 1. Entonces movilizó gente que no voy a ir a votar necesariamente una primaria, y eso aumentó su base electoral. Y segundo, que mucha gente, cosa de ver cómo votó el Distrito 11, salió a votar contra Jadwe, porque era verosímil el hecho de que si Jadwe ganaba esa primaria podía ser presidente de Chile. Entonces producía miedo. Esa primaria logró 2 cosas: movilizar esperanza y movilizar miedo, que es lo que no está pasando con la primaria del oficialismo hoy día, porque no mueve el miedo ni tampoco mueve la esperanza. Entonces, lo que uno pudiera esperar racionalmente, que es una participación de 2 millones de personas, porque eso es lo que ha pasado en otras primarias de la izquierda, puede no ser si esto no se calienta. ¿Te fijas? Y yo creo que el presidente entiende eso. Pero porque en ese mundo nadie da miedo. Digo, Claro, ¿quién sí, da la sí. esperanza y quién da miedo? Bueno, teóricamente,
el miedo lo debiera generar la candidatura comunista, como fue en el caso de Jadwe, que moviliza a gente que vota contra Jadwe, Pero o se vota mueve- por Boric contra Jadwe. Pero parece ser que ahora la candidatura de Jara no está generando miedo, porque Que se ha mueve estado- como muy amable. ha estado- por eso, porque ella ha logrado no generar miedo particularmente, pero diferencia de porque Jadwe, además claro. en la ciudadanía no está instalada la idea de que Jara tenga alguna posibilidad real de llegar a la presidencia, como sí estaba instalado que Jadwe podía hacerlo, más allá de que Jadwe era más odioso y buscaba polarizar y todo lo que queramos, pero en un país que era muy distinto, como decías tú, Claudia. Claro, o sea, la idea de que si Jara gana la primaria es esa idea que se instala y que es menos competitiva que Toa, ¿cierto? Que es menos posible o tiene más posibilidades de las que ya tiene la derecha de elegir presidente o presidenta. Exacto. Ahora, pero esa evidencia que marcan las encuestas y que parece estar en el ambiente de que es la derecha la que va a ganar, de que incluso está la posibilidad de que pasen 2 candidatos de ese lado a la segunda vuelta, no puede provocar una movilización mayor en los, digamos, en los participantes de las primarias. Bueno, eso es lo que uno... O eso va a ser en la primera vuelta, pero no ahora. En teoría uno esperaría eso es lo que ha pasado en otras primarias, sí, po. que muchas veces se movilizan, pero la gente en general se moviliza a las primarias de la izquierda porque está entusiasmada con la posibilidad de ganar. Nadie pensaba, cuando hubo primarias en el 2013, que Bachelet iba a perder la primaria, y así todos fueron 2 millones de personas a votar en esa primaria porque Bachelet movilizaba, ¿verdad? Había mucha expectativa, había ilusión, como dicen los españoles, Ilusión. respecto de lo que podía pasar con Michelle Bachelet. Hoy día no hay ilusión, ¿ya? No hay ilusión, y eso hace que la campaña esté fría, y tampoco hay miedo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pensamos que puede haber una buena participación si no pasa nada? Porque los números dicen eso, pero eso es lo que dice la racionalidad, no necesariamente lo que uno ve en la subjetividad o en el clima ambiente. Por eso que el presidente sale a ponerle condimento a esta campaña, porque el fracaso de una baja participación, el fracaso de la primaria oficialista, y ni que decir el hecho de que terminen 2 candidatos de derecha en segunda vuelta, es el fracaso ahí con todo del gobierno y particularmente el presidente, que una vez más ha decidido echarse al hombro la elección presidencial de noviembre de 2025. Así como se echó al hombro la elección del plebiscito constitucional de septiembre del 2022, se vuelve a echar al término de su gobierno al hombro la elección Con presidencial. harto riesgo igual, Bueno, ¿no? pero con riesgo, pero tal vez no le queda otra, porque como dices tú, tal vez el principal fracaso en general de un gobierno es pasarle la banda presidencial a la oposición, que es lo que han tenido que hacer los últimos, 4 por lo menos, ¿cierto? No 4 personas, porque fue Bachelet y sí, Piñera, pero todos han tenido que darle desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante, todos han tenido que darle la banda presidencial a la oposición, y eso es un fracaso. Pero en Entonces, Desde el primero. perdón, desde el primero, eso quise decir. Después del primero, claro, Claro. Piñera se lo pasó a Bachelet de vuelta a Piñera. Esa etapa de Piñera nuestra de historia vuelta. es una Impresionante, locura. Impresionante. Bueno, Te presto la banda, enchérame la banda. él se tiene él tiene comprometido su propio el legado de alguna manera. Pero, por otro lado, el riesgo, como dice la Claudia, y eso que te quiero preguntar, es que es como decretar que se le acabó el gobierno, porque le van a negar la sal y el agua al otro lado. Es difícil que saque La sal y adelante el agua, algún sí, proyecto pero- de ley a esta altura. El mismo proyecto de aborto se sabe, lo ha reconocido el oficialismo, no tienen los votos. Es un saludo a la bandera, que lo tienen que hacer, pero es un saludo a la bandera. El Punta Peuco no va a pasar por el Congreso, pero también sabemos que no va a producir ningún efecto concreto digamos, en los condenados. Son simbolismos, pero eso finalmente no hay nada en el discurso que haya sido, o hay pocas cosas que hayan sido realmente anuncios por los que se las va a jugar el presidente, ¿o no? No, pues, sí, de acuerdo. Yo creo que la sal y el agua ya se la va a negar. O sea, ya es un pato cojo, evidentemente. Y lo que le queda al gobierno, creo yo, esta vez, es apostar porque la primaria oficialista movilice y que haya un candidato oficialista competitivo de cara a la primera vuelta. Entonces, así como decías tú, Connie, que el fracaso de los gobiernos es entregar la banda a la oposición, que es parte de lo que hemos visto en el paisaje del último tiempo, creo yo que el mayor fracaso de este gobierno sería no tener un candidato oficialista en segunda vuelta. Es decir, ponerse la expectativa de pasarle la banda a alguien que, Eso no había pasado, que continúe, porque eso no ha ¿verdad? pasado. Eso no ha pasado nunca. Claro. O sea, el objetivo no es finalmente poner la banda a alguien que continúe
¿verdad?, con el legado del presidente, sino que es, en primera instancia, que hay un candidato oficialista en la segunda vuelta. Y eso es lo interesante. Por eso es que creo yo que a veces el análisis político más interesante, por lo menos como a mí me gusta, es más bien intentar ver qué es lo que hay detrás de las motivaciones, ¿verdad?, y de los actos que cometen los gobiernos, más que hacer un análisis más bien de tipo ideológico. Y yo tengo la impresión de que en esta cuenta pública el presidente quiso buscar dos objetivos. Uno, pasar, comillas, a la historia como el articulador de un gran eje de izquierda y de la nueva socialdemocracia, idealmente en términos políticos hegemonizada por el Frente Amplio. Y segundo, buscar que la elección presidencial del 2025 no sea la debacle para esta misma izquierda que él quiere liderar en el mediano plazo. Es como un pato con muleta. Un pato con muleta que ha decidido ponerse la capa de jefe de campaña, creo yo, y porque además todos lo buscan como jefe de campaña. Nadie dice que hay alguien mejor que el presidente Boric hoy día en ese mundo. 8:56 de la mañana, ya, buen análisis para ver todo, ¿no? Cómo se empiezan a juntar los factores luego de esta cuenta pública que ha sido más que una cuenta, ha sido una